Bienvenidos a este video. Mi nombre es Eva Morelos Celestino. Soy de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de Los Ángeles. Curso el primer cuatrimestre en la materia de habilidades profesionales. Bueno, el motivo de este video es para poder abarcar o hablar un poco sobre las herramientas del lenguaje escrito. Comúnmente como seres humanos estamos o tenemos la necesidad de comunicarnos, de expresarnos. En este caso podemos expresarnos de forma oral o de forma escrita. Sin embargo, en la forma escrita podemos ayudarnos de diferentes herramientas y cada herramienta tiene ciertas características que a continuación abarcaré en este tema o podré hacer mención de estas 5 herramientas que son indispensables para este tipo de comunicación, de este tipo de lenguaje, perdón. Una de ellas es el concepto, la definición, el mapa mental, el mapa conceptual y el cuadro sinóptico. Como base fundamental, considero que para abarcar esta herramienta es necesario conocer qué es un concepto. En ocasiones, esta herramienta la podemos confundir también como la definición, sin embargo es muy diferente, ya que en esta podemos determinarla como la imagen mental, como la imagen mental que nos hacemos acerca de una palabra, una persona o un objeto. Es decir, a partir de ciertas características que se tiene de de ciertas características que tiene. Estas características no son muy precisas, sino son como esenciales, pero le tienen esto y al recordarlas, por ejemplo, es de 4 patas, es de madera, es de color amarillo, café. Bueno, el tono en este caso no va a depender tanto, pero se le puede determinar un color. Podemos definir o determinar que el concepto podría ser una silla. Una silla porque tiene 4 patas, es un objeto. Entonces nos imaginamos como una sillita. Bueno, un ejemplo de este dibujito sería así, como una sillita. A este dibujo le determinamos que es una silla. Otro ejemplo podría ser el concepto de libro. Libro. ¿Cómo determinamos a ese concepto? Es, por ejemplo, contiene imágenes, tiene texto, puede ser informativo. Entonces, al conocer algunas características, podemos determinar el concepto o podemos tenerle como el nombre del libro. Ejemplo de ello, o una imagen de ella podría ser como este. A esto le podemos dar el concepto de libro. Libro porque tiene, como mencionaba, una de las características, tiene texto, se apoya de imágenes, tiene una portada, tiene un índice. Entonces esto lo podemos darle el concepto de libro. Al tener claro qué es el concepto, podemos pasarnos al siguiente subtema, que sería la herramienta de definición. Esta herramienta es muy diferente al concepto, ya que en esta muestra características precisas. Al tener claro el concepto, podemos pasar del concepto a la definición, que son características
las características precisas para poder determinar del concepto, las características y a esas características, conjunto de textos que se le da de las características precisas, se le determinaría la definición. Ejemplo de ello podemos decir de la palabra árbol. Árbol. La definición podría ser que es una planta que posee de un tronco, formador contiene frutos, es de color verde. Es decir, estas características son únicas de este concepto y todas estas características le podemos determinar qué es la definición. Otro ejemplo de ello podría ser de esta, la rana. La rana le podemos determinar o definir como un ser vivo que pertenece de color verde, se encuentra en pantanos, es ciertas características que tiene este ser vivo y no tienen los demás. Entonces a esas características se le podría dar o determinar como la herramienta de definición. Al tener claro que definición y concepto no son lo mismo y que son muy diferentes y las características de presentación de cada una de estas herramientas es distinto, podemos abarcar una siguiente representación o tener en cuenta una siguiente herramienta, que sería el mapa mental. El mapa mental igual es una herramienta que nos permite en el lenguaje escrito entender mejor un tema. Los componentes son palabras clave. Comúnmente son muy poquitas. Y lo que lo diferencia de las siguientes herramientas es que hace uso de imágenes. Comúnmente cuando vamos a ver algún organizador que lleva muchas imágenes, le podemos determinar que es un mapa mental, ya que solo utiliza palabras clave y se hace ayuda de muchas imágenes. Ejemplo de ello podríamos hacer sobre el tema de la contaminación. A partir de ese tema podemos colocar palabras clave que podría ser la contaminación se debe a desastres o fenómenos naturales que son provocados en ocasiones por humanos. Podemos así, comúnmente igual tiene que tener así como un orden, pero se hace más ayuda así como de imágenes para determinar qué es un mapa mental. Y nos ayudamos como de flechas y de la creatividad. Esto sería como un ejemplo de mapa mental. En el tema central, contaminación, pues son ayuda de pocas palabras. Comúnmente son muchas imágenes. El orden de las imágenes igual debe de ir acorde al tema. Y esto se puede subdividir y poner, por ejemplo, acá más imágenes. Y así sucesivamente se van colocando ese ejemplo del tema del mapa mental. Como siguiente herramienta podemos abarcar el mapa conceptual. El mapa conceptual es muy diferente al mapa mental. Como vimos, el mapa mental, una característica esencial de este son las imágenes. Sin embargo, en el mapa conceptual igual hace ayuda de palabras clave
En este sí es necesario el uso de texto, pero igual debe de ser como claro, preciso y coherente. Es un común organizador, lleva un orden y está comúnmente representado simbólicamente. Por ejemplo, puede ser como este. Un ejemplo de organizador sería como este. La parte de acá se coloca el tema principal, se subdivide los subtemas que tiene y en la parte de acá se va ayudando de conectores, que es una característica esencial de ellos, el uso de conectores para poder como que hacer una unión de los temas importantes o los subtemas a partir de un tema principal. Ejemplo de ello podríamos poner como el tema de el siguiente tema. Bueno, les haré como haré una representación de ese tipo de mapa. Por ejemplo, podemos abarcar el tema de la naturaleza. Este sería como el tema principal. Y ahí podemos poner como conector existe. Igual nos ayudamos como de dibujos o organizadores que podrían ser como cuadros, rectángulos o en ocasiones en círculos, diferentes tipos de dibujos, diseños o herramientas. Seguimos. El tema principal sería la naturaleza, un conector sería existe y en este caso lo subdividimos en seres vivos, igual lo representamos así, y objetos. Es decir, a partir de este tema nos hacemos ayuda de un conector que se divide en los siguientes subtemas: seres vivos y objetos. Y como de ello podemos poner como otro conector y luego seguimos subdividiendo en el ejemplo de ello, el ser humano. Y un ejemplo, el ser humano y una planta. Y de este lado ahí tenemos un ejemplo del mapa conceptual. Como había mencionado, es como un organizador, está dividido jerárquicamente. En este caso, como primer punto, está el tema principal, que es la naturaleza. Un conector, de este conector, de ese tema, tiene los siguientes subtemas: los seres vivos y los objetos. De estos, a su vez, se subdivide en acá tenemos presente otro conector como el ser humano y una planta. Son algunos ejemplos de este subtema
nos pasamos al siguiente lado con el subtema de objetos. Este otro conector que puede ser, en este caso se subdivide a la vez en naturales y artificiales. En naturales y en la parte de abajo ponemos un ejemplo como el agua, las rocas, y en este otro punto como artificiales sería como un lápiz y un carro, es decir, es de este tipo de herramienta, es como una organización, pero igual son palabras cortas, palabras clave, pero con ayuda de conectores para que se pueda comprender el tema y hay una organización, tema principal, subtemas, algunas características, que es muy diferente, como habíamos visto, muy diferente al mapa mental, que en ese podemos colocar en la parte del centro el tema y así colocarle distintas imágenes. Y en este caso no, son puras palabras clave. Y por último, podemos hablar o abarcaré la herramienta de el cuadro sinóptico. Igual es una herramienta muy dispensable para este tipo de lenguaje. El cuadro sinóptico es una herramienta que igual nos permite organizar la información. Cuando nos dan un texto nos permite igual organizar la información y comprender mejor ese tema que estamos abarcando. En pocas palabras resumimos la información con palabras clave. En este también podemos abarcar temas y a su vez subtemas. Y algo que lo diferencia de un mapa mental, un mapa conceptual, son el uso de llaves. Que como hemos visto, en el mapa mental podemos determinar qué son las imágenes, la característica principal. En el mapa conceptual podemos decir que son las formas o es una organización. Mientras en el cuadro sinóptico son el uso de llaves. El uso de llaves. Y podemos en esta, como hemos dicho, el uso de palabras clave, donde podemos representar temas como subtemas y la característica principal son el uso de las llaves. Esta nos permite comprender mejor un tema el tema. A partir de una idea principal se puede subdividir y poner como características principales de los diferentes subtemas que se vayan abarcando. Ejemplo de ello, a continuación los mostraré. Ejemplo, nuevamente abarcaremos el tema de la contaminación. Este sería nuestro tema principal. Y de ahí colocaríamos la llave. Como este dibujito sería la llave. Y de ahí se subdivide con los temas siguientes, que es atmosférica, los tipos de contaminación que podría ser atmosférica, otro subtema sería hídrica, que va referente al agua, y terrestre. Estos serían como los subtemas, tema principal, subtemas, y de ahí podemos abrir otras llaves que en esta abarcaríamos
como que las características o ideas principales de los siguientes subtemas que se, ¿cómo podríamos decir? Que se determinan a partir del tema. Ejemplo de ellos, como tipo de contaminación atmosférica podrían ser los gases contaminantes. En la hídrica, como siguiente subtema, como contaminación de forma hídrica, sería, igual abrimos llave, que serían los desechos de plástico, y las aguas residuales. Y en el siguiente subtema, que es en el terrestre, podemos poner que es la basura. La basura, los metales pesados, y así podría quedar como un ejemplo de cuadro sinóptico, es decir, estos son que la diferente organización de los diferentes tipos de herramientas que abarqué son muy diferentes a la presentación. En este caso hace uso de las llaves, el tema principal, los subtemas y las ideas principales. Así sería un ejemplo de que es el cuadro sinóptico, perdón. Entonces ya abarcamos. Y como repaso o conclusión podemos decir que concepto es la imagen mental que nos hacemos y le damos a esas ciertas características una palabra que lo va a determinar. En el caso de, como ejemplo, podría ser un árbol, que es la imagen mental de un árbol. Nos referimos, ahí no determinamos el tamaño, si es un árbol de pino, si es un árbol frutal, si es un árbol navideño o artificial, sino a partir de un árbol se nos viene la imagen como algo con un tronco y algo así con plantitas. La definición la determinamos como a partir del concepto, en este caso, para seguir con el mismo tema, árbol. Determinamos las características, que es una planta de color verde, frutal, posee un tronco, esto lo determinamos como su definición. Al mapa mental, el mapa mental, ya al tener claro que es un concepto, una definición, la estructura de un mapa mental la podemos determinar como las imágenes. En el caso anterior, que era la contaminación, de la contaminación abarcamos con la colocación de imágenes, es decir, la característica esencial de este tipo de tema es la introducción de imágenes. Las imágenes deben de ser acorde al tema que se está hablando, no es colocar imágenes como tal, así como, bueno, voy a hablar de este tema, pero voy a colocar otro tipo de imágenes, no. Las imágenes deben estar acorde al tema y deben haber igual un orden a este tipo, donde hacemos o nos ayudamos de las imágenes, le determinamos como herramienta de lenguaje escrito y lo definimos como un mapa mental por el uso de imágenes. Mientras el mapa conceptual, como habíamos visto, lleva un orden y va jerárquicamente, lleva
A partir de un tema se desglosan los siguientes temas, características y se hace uso de conectores. Y pues así tenemos abarcado los 5 tipos de herramientas, que es el concepto, definición, mapa mental, mapa conceptual y cuadro sinóptico. Y cada uno tiene diferentes estructuras, sin embargo nos permite o nos ayudan como alumnos, como personas, bueno, en el nivel académico, nos permiten estos tipos de herramientas a comprender un mejor tema o hacer una presentación adecuada de algún tema que vamos a exponer. Bueno, eso sería todo. Agradezco su atención prestada a este tema.